Buenas a todos, soy Gabriel Barrena y hoy es el 7 de abril de 2022. Comenzamos con las elecciones en Francia, Hungría, Serbia, la guerra en Ucrania y los dislates del gobierno de Sánchez con el mejor análisis de la mano de Miguel Ángel. Empezamos. Buenas tardes, Miguel Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo es la vida? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bueno, Pues muy cargado de noticias, como sabes. sí, hoy es el informe semanal, hoy jueves 7 de abril. Hacemos un informe semanal, va a ser el primer informe que hagamos de aquí en adelante. En primer lugar, por ir en orden de cosas que han pasado esta semana, vamos a hablar de Hungría rápidamente, de Hungría y Serbia. Si te parece, ese epígrafe lo cubrimos de forma conjunta porque creo que están relacionados en una situación similar. Ha habido elecciones en ambos sitios, los supuestos candidatos populistas ganan. Orbán gana con una mayoría importante, es el cuarto mandato consecutivo que gana. Y en Serbia también gana el candidato populista, como digo, son los adjetivos que se les pone en la prensa, gana el candidato populista. Ambos candidatos han sido un poco tibios a la hora de condenar lo de Rusia, se han mantenido al margen a pesar de las presiones de Europa y de Estados Unidos, del mundo en general. Han hecho un poco las cosas a su manera y eso parece que no les ha castigado a la hora de las elecciones. ¿Qué opinión te merece? Efectivamente, no, en ambos casos no puede caber la menor duda de que la población ha apoyado masivamente las políticas de Orbán en Hungría y Vučić en Serbia. Y efectivamente, como tú dices, se les pone el apelativo de populista, pero ¿qué es ser populista? Hoy en día, ¿qué es ser populista? Porque ayer hacías no sé, pongo por ejemplo, una propuesta de que había que facilitar el acceso a personas necesitadas de tal o cual organismo, y hoy dices y ayer eras de izquierda, hoy dices lo mismo y te llaman populista. ¿Qué es ser populista? Se ha perdido en esto también, desgraciadamente, todo el sentido verdadero de las palabras. Pero hoy estoy leyendo un libro muy interesante al respecto y, en definitiva, el populismo es el fracaso de la democracia, en definitiva. Sí. O esos que se dan de demócratas y acusan a los demás de populistas, habría que responderlos, es que si hay populismo es porque ustedes como demócratas han fracasado. Sí, y además, y en los dos casos, efectivamente, las presiones que la Unión Europea ha hecho sobre Hungría, por ejemplo, sobre Serbia no puede porque no está en la Unión Europea, pues plantea un problema que no podemos tratar aquí, pero que es muy importante. Vamos a ver, ¿qué prima? ¿La voluntad de un pueblo o lo que diga Bruselas? Es decir, Orbán ha sido masivamente apoyado por el pueblo húngaro. Bruselas dice que tiene que cambiar de política en ciertos aspectos. Los húngaros no lo piensan así. ¿Qué tiene que hacer Orbán? Porque si hace caso de lo que le dice Bruselas, entonces se le puede decir que no es un demócrata, que no respeta las promesas que ha hecho ni la voluntad de su pueblo. Pero si hace lo que Bruselas dice, se le puede decir que traiciona a su pueblo. Y además, se ha llegado a unos puntos de contradicción absolutos. Y además es que las personas tienden a dar por hecho, fruto del consenso entre los medios de comunicación, que son los que cuentan todas estas noticias, tienden a dar por hecho que lo que diga Bruselas, que en definitiva es lo que le dice la OTAN, que en definitiva más o menos es lo que dice Estados Unidos, tienden a dar por hecho que eso es lo mejor para todos. ¿Por qué? Que eso es lo mejor. Exacto. ¿Por qué? Son ellos los que marcan las líneas entre los que son buenos y los que son malos. Cuando la evidencia de que hay, digamos, cuando las evidencias son muy claras de que hay una manipulación, no quiere decir que todo sea mentira, pero que hay muchas, que sí que hay verdades un poco maquilladas, mentiras que se dan por verdad, etcétera, etcétera, pues uno al final piensa, oye, macho, ustedes no conocen la realidad de Hungría como la conoce Orbán. Y yo creo que Orbán probablemente tenga el interés de los húngaros mucho más presente que alguien en Estados Unidos, un Joe Biden. La prueba el resultado de las elecciones. ¿Le han apoyado?
Si no exactamente. estuviesen de acuerdo con él, no le habrían apoyado. Exacto. En la misma línea podemos seguir tocando el tema si quieres decir alguna cosa más de Serbia, pero esto enlaza muy bien con la situación de Francia. Elecciones este domingo, son la primera vuelta de las elecciones. Los dos candidatos principales son Macron y Le Pen. Le Pen se aproxima cada vez más y más a Macron. Creo que el último sondeo le daba un 48,2, un 48,3. Sí, Rondaba exacto. ese número, que es un número muy importante, un porcentaje muy importante. Nuevamente, Le Pen tiene una tesis respecto a todos los temas sobre los que parece nuevamente que hay un gran consenso, no lo parece, sobre los que hay un gran consenso, ella tiene una tesis totalmente contraria, se la acusa de ser, digamos, el homólogo de Putin en Francia, pero la realidad es que muchísimas personas la apoyan y se está viendo en los sondeos. Veremos lo que pasa el domingo. ¿Qué te parece Le Pen, digamos, el punto en el que está Le Pen ahora mismo en Francia? Pues mira, como has dicho tú, es que refleja lo que los franceses piensan, porque Macron de entrada ha cometido un error gravísimo y es que se ha negado. El otro día hay una carta de los periodistas de France 2, de la cadena de televisión France 2, FR2, recriminándole que no había aceptado ninguna entrevista. Eso ya dice mucho de Macron. Por el contrario, ha cambiado mucho Le Pen de hace 5 años a Le Pen de ahora. Es una mujer mucho más moderada, aunque no sea nada más que porque Zemmour le ha puesto más moderada, la ha centrado a fuerza de irse él a un extremo. Y En para segundo los que lugar, no es lo que está sepan, tratando... perdona Miguel Dime. Ángel, disculpa, para los que no lo sepan, que Semug sería el candidato todavía más de derechas. Exacto, sí, exacto. Que ha heredado muchos temas de Le Pen, de la antigua Le Pen, que ahora ya no menciona, por ejemplo, la inmigración, los árabes, patatí, patata. Entonces, Le Pen ha sido muy inteligente porque ella no se ha andado con florituras hablando de política exterior, como Macron, que se ha querido presentar como el gran presidente de Europa, el gran hacedor de reyes a derecha e izquierda. No, no, no. Ella se ha centrado en los problemas que preocupan a los franceses y el principal problema es el poder adquisitivo. Se ha ido a los mercados, ha hablado con la gente, se ha dejado de... Por ejemplo, se le acusó el otro día en la entrevista que hizo en la televisión Marine Le Pen que había cambiado, que si ahora se quería ir de la Unión, salir de la Unión Europea o no. Y dijo muy hábilmente, es que hace 5 años la situación era distinta. Yo no soy partidaria de salirme de la Unión Europea, de que Francia abandone la Unión Europea, pero sí de que cambie la Unión Europea en ciertos aspectos. ¿Quién te dice que no? ¿Quién te va a decir que no? Hay un desmoronamiento general también en la Unión Europea. Es una Se respuesta, cuestionan muchas cosas. es una respuesta inteligente, muy similar a la que tiene Vox en España. Cuando dicen a Vox que es un partido anti-europeísta, lo que dice es, no, no, nosotros defendemos precisamente la idea de Europa mucho más, de una forma mucho más rígida que los demás. Lo que pasa es que hay muchas cosas que no nos gustan en la Unión Europea. Está en su derecho a hacer esa crítica. Le Por Pen también. supuesto, ¿Qué por dice supuesto. ¿Cómo ves que ha variado? Porque yo he estado atento a estas elecciones y a lo que ha venido diciendo Le Pen sobre el tema de los inmigrantes. A lo mejor se ha relajado un poco y a lo mejor ya no es tan exagerada en alguna de las cosas, pero sigue hablando de los velos en sitios públicos, sigue hablando del islamismo, sigue hablando de combatir la inmigración ilegal, de decidir además cuáles son, digamos, o de reformar las leyes que permiten la reagrupación familiar, que es el salvoconducto que produce que haya tantos nuevos inmigrantes llegando de forma legal incluso a Francia. ¿Cómo ves su postura al respecto y cómo ves la opinión pública respecto a lo que ella está diciendo sobre los inmigrantes? Ella refleja mucho. Inmigrantes ilegales, habla de inmigrantes ilegales, perdona, quería hacer ese No, matiz. pero, ella refleja mucho la realidad de lo que piensan muchísimos franceses, porque hay una gran crisis en muchos servicios, por ejemplo, en la seguridad social, en hospitales, en la sanidad pública, etcétera, etcétera. No hay dinero y, sin embargo, siguen llegando inmigrantes. Muchos de ellos tienen varios hijos, vienen con toda la familia. Es decir, ha habido una exageración tanto por los que dicen que la situación la han empeorado los inmigrantes, no, no es cierto,
como los que dicen que no pasa nada con los inmigrantes. No, no, sí pasa. Hay que buscar el término medio en eso y efectivamente ella lo ha moderado mucho porque no conducía nada a esa posición extrema. Ahora, hay que decir una cosa. En Francia, las autoridades francesas tienen un pavor total a la reacción de la comunidad árabe. Se diría musulmana, pero vamos a decir árabe. ¿Por qué? Pues mira, el otro día ocurrió una cosa tremenda, que fue que una banda de delincuentes le pegaron una paliza a un judío minusválido, tenía una minusvalía. El pobre joven salió como pudo corriendo para librarse de la paliza que le estaban dando, pero no se fijó que se acercaba un tranvía y el tranvía lo mató. Y fíjate tú la reacción de las autoridades. Lo decía, hay que reconocer en eso muy claramente varias asociaciones. Decían que si ese hecho lo hubieran producido unos blancos, se hubiera organizado manifestaciones, escándalos, no sé qué. Sí. Como han sido unos árabes lo que lo han hecho, se ha callado el asunto totalmente. No hay investigación, no sé el juez ha decretado el embargo de los vídeos donde se ve a los responsables. Es decir, hay un miedo en estos momentos, justo a la víspera de la primera vuelta de las elecciones, de una reacción violenta de la comunidad musulmana. Sí. Yo no entiendo por qué se tiene que, digamos, Francia es un país laico o no, porque lo están repitiendo todo el tiempo, que es un país laico, pero no se esfuerzan ciertas cosas cuando se trata de la religión musulmana. Ya. Es decir, hay miedo. Las autoridades francesas tienen miedo a la reacción de la comunidad musulmana en Francia. De acuerdo, más de decir son 4 millones, pero también te voy a decir que hay muchos barrios de Marsella, y ayer ha ocurrido el último caso, en los cuales, donde hay una gran mayoría de árabes, musulmanes, y la policía no entra en esos barrios. Que hay que estar allí para comprender hasta qué punto las autoridades francesas, año tras año, desde hace ya mucho tiempo, han echado marcha atrás para no buscar problemas con la comunidad musulmana. El resultado es lo que estamos viendo ahora, que quién sirve a quién. Sí. Y eso, lógicamente, seas o no partidario de Le Pen, lógicamente eso desagrada a muchos franceses, porque quita que no, nadie les dice a los musulmanes que no sean, que no respeten su religión, sus costumbres, etc. Pero bueno, están en un país que lo mínimo que pueden hacer son respetar las normas del país, no imponerlas ellos. Sí. Yo en los últimos años vengo leyendo que el antisemitismo está en auge en Europa. Esa es la verdad. Y la verdad, no me imagino a personas europeas de ascendencia europea persiguiendo a judíos. Yo creo que me temo que el antisemitismo probablemente venga de un sector. Y no quiere decir eso que se englobe a todo ese sector, pero viene de un sector de la sociedad. Y no creo que venga de cristianos. No creo que venga de cristianos. He visto muchos vídeos, en Inglaterra también está pasando, he visto muchos vídeos de organizaciones judías, y los vídeos son de cámaras que hay por las calles y tal, y son pavorosos, ¿no? Ves agresiones totalmente espontáneas, gratuitas, a rabinos y a no rabinos, personas que a lo mejor llevan el kipá, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, llevas totalmente razón, sí, es así, es espeluznante, pero es así, y ahí volvemos al punto de partida, hay un temor a una reacción violenta de la comunidad musulmana. Digamos, permíteme la expresión, se premia al más bestia. Sí, porque, exacto, por temor. De todos modos, esto que pasa en Francia, lo del antisemitismo que está pasando mucho en el Reino Unido, en España en realidad tenemos la misma cuestión, y te podría decir en Estados Unidos también. Hay ciertos delitos que se callan, hay ciertas agresiones que se ocultan, y por lo tanto se está permitiendo que los medios de comunicación como cuarto poder y la propia justicia esté, digamos, a disposición de lo que la política dicte. Y si lo que se pretende es, digamos, utilizar la censura, todo tipo de censura, para evitar un supuesto mal mayor, pues al final tenemos que la censura digamos, es una herramienta más, es un arma más
del Estado, de la máquina del Estado, para dictar lo que se sabe, lo que no se sabe, lo que se dice y lo que no se dice. Si se intentara callar todo tipo de noticias sencillamente para mantener a la gente tranquila, a mí no me gustaría, supongo que la mayoría de las personas no estaría contenta, pero por lo menos pensarían, bueno, nos quieren por lo menos tranquilos, quieren poder gobernar bien, quieren mejorar nuestras vidas y que tampoco tengamos miedo, pero no es así. Se callan algunas cosas, pero otras se exageran brutalmente, se les pone una lupa o un microscopio o lo que tú quieras, o un Exacto, sí. telescopio, mejor dicho, se magnifican a lo bestia y ahora resulta en fin, que en España se persigue a las mujeres a palos, a los homosexuales se les agrede y se les marca una esvástica o lo que sea digamos, en sus partes nobles, etcétera, y luego no, todos son bulos, son cosas exageradas, o sea, según convenga, una noticia se puede escuchar o no. Como has dicho un ejemplo, yo quiero poner un ejemplo que es muy famoso en España, pero es famoso precisamente por el silencio que ha gobernado ese asunto, es que fue una violación grupal a una chica, no sé si era menor, estoy casi seguro de que sí, que tenía 15 o 16 años, Sí, sí, era menor, sí. en Igualada, en Cataluña. Esta persona ha quedado, me parece, ciega de un ojo, imagínate lo que le hicieron en ese ojo, voy a decirlo tal cual, ha quedado necesitada, digamos, de una bolsa excretora, porque le han destrozado esa parte del cuerpo, etcétera, ha tenido varias operaciones graves. No se sabe nada, no ha habido ni una sola manifestación, no se habla al respecto. Yo sé de esto por noticias de medios independientes que sí que lo cuentan. Pero a que no se sabe quiénes son los sospechosos, si ha habido No, o no ha habido detenciones, de es tremendo, cómo es está la tremendo. chica, Sí, estoy de etcétera, acuerdo contigo. Sí, es etcétera. tremendo. No, no, no hay nada que apostillar al respecto. Exacto. No tiene explicación, no tiene justificación y no puede tenerla. No No tiene, se tiene puede justificación, lograr pero la paz social acallando los delitos. Lo que hay que hacer es evitarlos. exacto, pero es una paz social, es una paz, como digo, y ya cerramos aquí este pequeño epígrafe, importante epígrafe, es una supuesta paz social, pero a la vez, como digo, con otros asuntos no, según convengan, Sí. si al que se pone de malo conviene, es decir, por ejemplo, a la gran mayoría, que podrían ser en caso de España los españoles, o en Francia a los franceses de color blanco, pues entonces sí, ¿no? O en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Que realmente el ejemplo se extiende. Bueno, vamos a ir siguiendo la lógica que estamos siguiendo, los epígrafes que vamos cubriendo, las noticias más importantes, poco a poco nos van aproximando hacia el asunto más importante, que al final no deja de ser la guerra en Ucrania. En España ha venido, bueno, Zelensky ha hecho una gira por distintos parlamentos, por distintos congresos en todo Occidente prácticamente. El último visitado, no sé si es el último además de la lista, no me sorprendería, es España. En fin, ha venido a España, ha hecho sus reclamaciones, ha hecho sus denuncias, en fin, ha hecho sus comentarios propagandísticos y todo el Parlamento se puso en pie a aplaudirlo. Todo el Parlamento. Yo hice un vídeo al respecto donde lo mencioné de pasada y dije que, bueno, que era un poco irónico, a ver qué te parece, Miguel Ángel, que era un poco irónico que veamos a todo el mundo ponerse de acuerdo por primera vez, no sé, desde la transición, ¿no? Todo el mundo se pone de acuerdo, todo el mundo está aplaudiendo, excepto a lo mejor la CUP o algo así, ¿no? Pero bueno, en fin, eso siempre estará ahí marginados. Bueno, tampoco es que yo esperara que alguien se quedara sentado, pero sí que llama la atención. España tiene problemas gravísimos, enormes. España básicamente es un país que está prácticamente en bancarrota y no se ponen de acuerdo en estos asuntos, que son los que de verdad nos importa. En lo que sí se ponen de acuerdo es en aplaudir a Zelensky. Sin entrar a debatir quién es Zelensky, porque lo que queremos hoy es cubrir toda la actualidad, hay ciertos comentarios que hizo sobre, bueno, en fin, me dijo algún comentario histórico que molestó a alguna parte de los parlamentarios y también hizo un comentario que ese es el que a mí el que a mí más me importa, sobre en concreto dos empresas españolas. Una de ellas Porcelanosa y la verdad es que la otra no me acuerdo ahora mismo. Pero en cualquier caso vino a decirle, Porcelanosa. Porcelanosa es una de ellas, no sé cuál es la otra, pero en cualquier caso vino a decirles a los parlamentarios, oye, tenéis que fiscalizar estas empresas que siguen comprando o vendiendo productos en Rusia. Con Rusia nada, ¿no? Bueno, esas son empresas españolas, ya decidirán los españoles y quien manda en España si sí o si no. No vas a venir tú a decirlo, tú puedes pedir ayuda y la ayuda se te está dando y se te ha estado dando.
para terminar ya digamos, este tema, y ahora lo comentas, Miguel Ángel, España ha terminado de expulsar a todos los diplomáticos rusos en España. Inglaterra no lo ha hecho. No, ¿Vale? De acuerdo. no, efectivamente. Entonces, bueno, ¿qué opinión te merece la visita de Zelensky a España y todo esto que hemos comentado? Es doloroso que el hemiciclo entero aplauda a un individuo que ante el Parlamento holandés haya comparado a España con Rusia durante la época en la que los Países Bajos formaban parte de España, y que diga que los Países Bajos sufrieron con España lo mismo que Ucrania con Rusia. No se puede esperar mucho, porque sería pedirle peras al olmo, de la cultura de los diputados españoles, por supuesto, pero eso lo deberían cuidar más. Uno. Dos, referente al asunto que has mencionado de las empresas españolas, España comercia poco proporcionalmente con Rusia comparado con Francia. Pero Zelensky no ha tenido el valor de decirle a la Asamblea Nacional Francesa que las empresas francesas no tenían que comerciar. Se ha callado como un muerto. Lo cual nos lleva al eterno tema que hemos tratado desgraciadamente, que es la debilidad enorme de España en política exterior. Aquí cualquiera viene y da órdenes y encima se le aplaude. Sí, sí, sí. Es que es difícil de comprender e imposible de justificar. Viene Zelensky, cuyo, por cierto, que ahora resulta que es un demócrata. Algún día nos tenemos que hablar de la democracia en Ucrania con Zelensky, porque no está en muy buena posición de acuerdo a informes como por ejemplo Freedom House, como por ejemplo el World Justice Program, etc. Tampoco Ucrania es ese demócrata que quieren ahora pintar. De la noche a la mañana se ha convertido cuando es un país podrido hasta la médula, con la corrupción en la cual participa el propio Zelensky, ahora es el prototipo del demócrata. Es que a mí me recuerda 1984. ¿Recuerdas que la profesión de Smith, del protagonista, es hacer y deshacer la historia? Sí. De acuerdo al momento. Bueno, pues ayer Zelensky era un autócrata corrupto en un país lleno de corrupción. Ahora es el mayor de los demócratas. Es que todo ha perdido valor, es decir, ya no tiene ningún sentido. Y efectivamente es una vergüenza que aquí venga un extranjero que además se le está ayudando gratuitamente a leernos la cartilla, y encima los que tendrían que decirle al señor oiga, pero ¿de qué está usted hablando? ¿Por qué se mete usted lo que no le importa? Exacto. Encima le aplauden. No sé, España ya ha llegado desde el punto de vista al exterior a tales puntos de humillación que cada día, y debo reconocer que cada día me equivoco continuamente, porque cada vez que oigo una cosa como esta me digo, bueno, peor no se puede hacer. Sí, al día siguiente se hace todavía peor. Sí. Es deprimente, es decir, que hayan aplaudido a este individuo, dejando aparte lo de Rusia, no viene a cuento. Estamos hablando simplemente de lo que un individuo, sea quien sea, se ha permitido decir ante el Parlamento español y que le han aplaudido. Por ser justos en fin, aquí siempre expresamos nuestra opinión totalmente. Si Sánchez luego hubiera salido con un tuit y aparte de felicitar a lo mejor el Ramadán o algo de eso, aparte de eso hubiera defendido las empresas españolas y hubiera dicho algún comentario sobre la historia, etcétera, en lugar de aprovecharlo, porque luego lo aprovechó él y dijo alguna cosa, ¿no? Y habló del Guernica y tal. Pero si Sánchez hubiera dicho, oye, hay que recordar que Zelensky no sabe nada de historia de España y que además no tiene por qué decirnos lo que tienen que hacer las empresas españolas. Eso lo decirán sus accionistas, su consejo de administración, etcétera, ¿no? O quien sea, porque ahí hay muchos sueldos, muchísimos sueldos españoles, y a mí lo que me importa es el empleo español, ¿no? En lugar de hacer eso, él cayó. Yo el único parlamentario al que he visto referirse a esto es a Santiago Abascal. Si hubiera sido, yo qué sé, si hubiera sido Pablo Iglesias, lo diría, ¿no? Me costaría bastante creerlo, pero en cualquier caso lo diría. Al único al que he visto decirlo es a Santiago Abascal. En el tema de aplaudir y no aplaudir, hay que reconocer que, claro, en este mundo de la escena, de la escenificación, del teatro constante, de la mentira y de todo esto, es difícil imaginar que algún partido importante, de representación importante, imaginarnos que hubiera sido, por ejemplo, Vox, si se llega a quedar sentado,
las críticas que luego habría recibido por parte de todos los medios habrían dicho, se confirma, lo veníamos diciendo, a nadie sorprende, es un partido de fascistas, son los hijos de Putin y de estas idioteces. Entonces, yo creo que a lo mejor, yo creo que han sido hábiles en ese sentido a la hora de acuerdo, le aplaudimos porque nos congraciamos, estamos del lado del pueblo ucraniano, pero luego matizamos y decimos, oye, esto que ha dicho no nos parece correcto, hay que decirlo, pero en cualquier caso, bueno, él que diga lo que quiera y nosotros estamos aquí para defenderlo. Yo creo que ahí el único partido al que he visto, por no echar porquería a todos y juntarlos todos, porque creo que hay veces que alguno intenta diferenciarse. Pero de todos modos estaremos atentos a ver cómo actúan luego en el futuro, en esta y otras cuestiones. Nos seguimos aproximando al tema de Rusia, pero no quiero hablar justo de Rusia todavía. Es que será más o menos probablemente el último tema que toquemos, o el tema principal, mejor dicho. Filancia ultima su ingreso, este titular lo he leído hace muy pocos minutos, ultima su ingreso o su petición de ingreso en la OTAN. Creo que es un punto, o creo que es un mazazo, y creo que es nueva demostración de lo que son las presiones desde Estados Unidos. Yo creo que esto es exclusivamente por presión de Estados Unidos. Finlandia no corre ningún peligro y no tiene ningún tipo de problema. Rusia ha dejado muy claro que el problema lo tiene con Ucrania y bueno, y están ahí, están en guerra. ¿Por qué Finlandia viene a decir esto ahora? Yo creo que es parte de la influencia que ejerce Estados Unidos y de cómo se está configurando el orden mundial. Sí, efectivamente, totalmente de acuerdo contigo. Es triste porque desde que ha empezado la crisis con Ucrania se ha demostrado lo poco inteligentes que son la mayoría de los líderes occidentales. En primer lugar, Biden, que ha demostrado estar fuera totalmente de la historia, fuera totalmente de la realidad. O sea, vive en un planeta distinto. Lo de Finlandia, si se confirmase, quiero creer que no se confirmaría, no sería nada más que agudizar todavía más el enfrentamiento. Es decir, si bien ha habido países como por ejemplo Alemania, como por ejemplo Francia, ahora Gran Bretaña, Canadá y Australia han tomado una medida muy sensata. Se han negado a seguir las instrucciones de otros países y no han expulsado a diplomáticos rusos. Como si ha hecho España. Me parece una medida muy inteligente. Como si ha hecho España. Sí, sí. Porque no solamente hay que hacer lo que nos dicen, sino tener capacidad de análisis. No podemos decir, desgraciadamente, lo mismo de España, que los demás han dicho que les echan y España, sin pensar dos veces, les echa. Sin nada, sin nada. Bueno, sin pensar una vez más que después ya hayan demostrado su inteligencia y su conocimiento de la política internacional los británicos, los canadienses, los australianos, que han dicho, bueno, miren, la situación está así, pero esto se va a terminar en pocas semanas y entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahí es esencial porque algunos países, en primer lugar, Estados Unidos, está demostrando la poca habilidad que tiene. La poca habilidad. Por ejemplo, permíteme ya que estamos hablando del tema, sí. Hoy Estados Unidos ha decidido tomar sanciones contra la familia de Putin y la familia del ministro de Asuntos Exteriores, Lavrov. Sí. Yo pregunto, por la invasión de Ucrania, sí. Yo pregunto, ¿qué medidas se tomaron contra la familia de Bush o de Colin Powell por la invasión de Irak? Yeah. Es decir, es triste esta cerrazón mental de los americanos. Desgraciadamente han elegido a un presidente que obviamente no da mucho de sí intelectualmente. Hemos salido del enloquecimiento de Trump para caer en el enloquecimiento de Biden. Sí. Es difícil. Para una situación tan compleja como esta haría falta unos líderes políticos de mucho mayor calado que el que tiene Biden. Sin embargo, vamos a ser positivos. Hay algunas cosas que están bien y es que los europeos ya no siguen ciegamente las instrucciones de Estados Unidos. Ni siquiera sus más firmes aliados, Canadá, Reino Unido y Australia, le han seguido en la expulsión de diplomáticos. No, se lo están tomando se están dando cuenta de que esto se está terminando
de que el enfrentamiento se está terminando y habrá que hacer después. Se están moderando. Sí, sí. Y la Es posición de decir, Estados están Unidos. pensando en el mañana. Desgraciadamente, repito una vez más, no podemos decir lo mismo del gobierno español. Está pensando en el ayer. O sea, conduce el coche de la vida mirando por el espejo retrovisor, como decía Schumpeter. Claro, así no se va a ningún sitio excepto a estrellarte contra el primer árbol. Todas las medidas que se toman fuertes, agresivas, a todas se apunta el gobierno español. ¿Y después qué? Gabriel, ¿después qué? Cuando esto se haya terminado, ¿qué? Por cierto, todos los movimientos geopolíticos obedecen a intereses. Esto lo hemos hablado y lo hemos dicho muchas veces, y en el vídeo que hice sobre Marruecos también lo comenté. O sea, esto de que no, es que somos países amigos y tal, bueno, eso lo harán los países más débiles que no tengan ninguna perspectiva, como España. O sea, España no sé muy bien con quién quiere congraciarse o confabularse, porque está haciendo el ridículo y solo se hace daño a sí misma porque nadie la respeta. Como ella no se respeta a sí misma, pues esto pasa como esas personas pobrecitas que no se respetan a sí mismas porque tengan un problema de autoestima, y claro, lo que hacen es que los demás contribuyan a ese no respeto de esa persona. Totalmente de acuerdo. No lo has podido decir mejor. Pues, pero Estados Unidos, ahora se ha sabido, por ejemplo, que está, no ha salido en la mayor parte de los medios, evidentemente, al momento han ocultado la noticia, sigue comprando gas ruso a pesar de haber lanzado una orden ejecutiva Biden no sé hace cuántos días, no sé si fue hace una semana o así, o 10 días, en fin, sacó una orden ejecutiva diciendo se acabó, cerramos el grifo, no le compramos más gas ruso. Es verdad que en cualquier caso tampoco compraban mucho gas ruso, pero lo que sí que compraban de Rusia eran derivados de ese gas. En fin, no sé qué, licuado y tal, tampoco soy un experto en la materia, pero en cualquier caso, derivados de ese gas ruso. Lo sigue haciendo. El titular es, nosotros cerramos el grifo y por lo tanto, ustedes europeos, cómprennos a nosotros tal y no le vayan ni a vender. Exacto, exacto, exacto. Pero luego la realidad es otra. Entonces, está claro que hay intereses, está claro que se está mintiendo. Eso no quiere decir que seamos prorrusos o que nos encante Rusia, o que queremos que Putin, en fin, no quiere decir eso, pero lo que está claro es que es tan patente, es tan evidente, es tan obvio que hay intereses que digamos que superan la realidad y que tienen que ver con otra cosa muy oscura y que nada tiene que ver con el pueblo ucraniano. Nada. Esto nos lleva, por ir avanzando, a la masacre de Bucha. Se ha comentado esta semana muchísimo, se lleva comentando varios días. Nosotros no vamos a ser los que pongamos en duda si eso es cierto o no, pero lo que sí que tengo que decir es nuevamente que, bueno, cuando ese es el refrán español que dice que aquel pastor que mentía siempre, que se lo pasaba muy bien diciendo que venía el lobo y que venía el lobo y que todo el mundo salía corriendo, efectivamente el día que vino ya una manada de lobos y tal, cuando lo avisó nadie le hizo caso porque era mentira. Si vemos que los medios nos mienten siempre, si vemos que los políticos casi nunca dicen una verdad y si dicen una cosa en realidad es porque en el fondo están pensando otra y quieren llevarnos como ese ganado de los lobos hacia donde ellos quieren, es normal que cuando sale una noticia así, que el primero en comunicarla es un gobierno que es parte del conflicto, que es un gobierno extremadamente corrupto, que es un gobierno que tiene encerrados a opositores, por cierto, antes de la guerra, mucho antes de la guerra, que es un gobierno que tiene expulsados a muchos periodistas porque no le interesaba la línea editorial que siguen, etcétera. Es normal que alguien diga, oye, ¿y si han puesto estratégicamente estos cuerpos? A lo mejor esos cuerpos sí que estaban, en cualquier caso sí que son víctimas rusas, pero claro, están todos a 5 metros más o menos aproximadamente, según lo que se ve en las fotos, todos en una carreterita. Sale unos días antes el alcalde de la ciudad celebrando que hemos echado a los rusos y todo está estupendamente aquí, se está haciendo un vídeo de estos tipo selfie o lo que sea, y pues no había reparado en esas víctimas. De repente salen esas víctimas y la matraca con las víctimas toda la semana para que todo el mundo piense que los rusos son no solo los peores, sino que además que son las peores personas que han existido jamás. Hay personas que al final dicen, oye, a lo mejor hay mentira aquí también. Y caemos todos en el cinismo. Y es desgraciado porque esas víctimas son seres humanos de verdad. Efectivamente, es que en estos casos, como tú bien has dicho, cuando la mentira prolifera de esta manera, las víctimas reales, las víctimas de verdad, son las que pasan desapercibidas. ¿Qué es lo triste? Por supuesto que los rusos habrán hecho salvajadas, también los ucranianos, en todas las guerras.
Ahora es sorprendente, como tú has dicho, que el alcalde de esta ciudad de Bucha haga un vídeo diciendo que bien, ya se han ido los rusos, que patatí, patata, y a los 2, 3, 4 días resulta que hay cadáveres por todos los lados. No, no se puede creer lo que dice una de las partes en un conflicto. Ahí tendría que haber una digamos, investigación imparcial, que por cierto los rusos han pedido. Y parece ser, no lo doy como seguro, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el Reino Unido lo ha vetado. Porque parece ser, lo digo con mucha precaución, que detrás de todo el asunto este están los servicios de inteligencia británicos. No sé qué hay de verdad o no, pero la mentira permanente a la que nos han sometido hace que también en este asunto haya dudas. Ya es que no se puede creer uno nada. No, tú ni siquiera habrías nacido, imagino, pero cuando tengo que mencionar este caso, yo estaba en la zona, en Timisoara. En Timisoara fue la chispa que hizo caer a Ceausescu, el dictador rumano. Bien, salieron fotos viendo los cadáveres, las calles llenas de muertos, una publicidad masacre tremenda de las fuerzas de seguridad, de la famosa, tristemente famosa Securitate rumana del dictador, muertos niños por los suelos, un espectáculo dantesco. Bien, después nos enteramos de que era mentira, que eran todos actores a los que les habían puesto allí. ¿Y qué pasó? Esto hace como consecuencia de todo ello, de todo lo que has dicho y de todo lo que está pasando, lo que se produce es un escepticismo total. Es decir, lo tremendo es ¿y por qué me lo voy a creer yo? A partir de ese momento, todo es posible. Exacto. Una de las noticias que he ido leyendo, que se ha repetido en todos los medios extranjeros y los nuestros, eran unas imágenes, ya por terminar este tema, eran unas imágenes de satélite que venían a demostrar que sí, que mirad, los cadáveres estaban ahí, se ven estas fotos del satélite. Bueno, pues yo he leído la respuesta a esos medios, que es una noticia de un medio que nada tiene que ver con esa línea editorial que dice, sí, muy bien, ¿no? Esas fotos, es cierto, esas son unas fotos que son de estos satélites. Y resulta que estos satélites pertenecen a esta empresa, que resulta que es parte de un conglomerado de los fondos de inversión más importantes basados, como dicen los ingleses, mejor dicho, radicados, que hay que hablar con propiedad en español, radicados en Estados Unidos y que, como digo, son los fondos de inversión más importantes del mundo. BlackRock es uno de ellos y que están todos, digamos, dentro que tienen intereses, que son los que son los dueños de los principales medios de comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, claro, está todo en el ajo. Está todo en el ajo. Es como poner de ministra de Justicia, o mejor dicho, de fiscal general del Estado, una persona, cuando gobierna un partido, a una persona que ha sido ministra de ese mismo partido, ¿no? Estoy pensando. Y no lo dices por nadie. Exacto. Estoy pensando pero que a su vez, una cuestión. Que a su vez, ya por añadir aquí a este sarcasmo, que en realidad es real, que a su vez es novia de alguien que fue juez, que fue expulsado de la profesión de juez y que ahora es abogado y que defiende a los narcotraficantes más importantes actualmente, que es el cartel de los soles. Y entonces, claro, dices, oye, se está llevando, en fin, corrupción. Sí, exacto. Y referente a lo que has dicho del satélite, ¿te acuerdas tú cuando justo antes de la invasión de Irak, para justificar la invasión de Irak, los Estados Unidos mostraban fotos de camiones cogidas desde satélite y dicen, en este camión está lleno de armas de destrucción masiva? Era un camión abandonado en el desierto. Luego resultó que ni había armas de destrucción masiva ni nada de nada. Esto fue un montaje artificial para que los Estados Unidos se quedasen con el petróleo de Irak. Entonces, Miguel Ángel, ¿qué le puede hacer pensar a una persona que es objetiva, que no tiene vela en este entierro, como puedes ser tú, como puedo ser yo, cualquier persona en el mundo en general, ¿qué nos puede hacer, qué tranquilidad podemos tener de que no se esté cumpliendo una vez más esta lógica de que en las guerras, y más en las guerras modernas, con el poder inmenso que tienen los medios de comunicación, las redes sociales principalmente, estos telefonitos que mandamos vídeos y que sacamos fotos y que vete tú a saber si es legítimo o no, cuándo se ha sacado, quién lo ha mandado, quién es, qué nos hace pensar
con todo este historial de manipulación tan salvaje, con tanta corrupción, que nos hace pensar que este caso no, aquí es legítimo, aquí hay unos buenos y aquí hay unos malos. Oye, la duda siempre va a estar ahí, y eso sí que es un gran enemigo de la democracia, porque Exacto, el que sea exacto. más hábil con todo esto acabará llevándose la palma. Exacto, has dado en el clave. Lo que están dañando tremendamente es la confianza de los ciudadanos, porque tarde o temprano se descubrirá en todo esto lo que es verdad y lo que es mentira. Mira, para, como tú decías, terminar este asunto, yo recomendaría a todo el mundo que leyese un informe de un periódico como Le Monde, que en definitiva recogió un informe de la Agence Française, la Agence France Presse, Sí. más neutral no puede ser, una empresa con una agencia de noticias con una reputación enorme, en la cual se molestaron en hacer un informe muy completo sobre todas las mentiras que se habían contado sobre la guerra. Es impresionante. Es impresionante. Por ejemplo, hay un vídeo muy agradable, muy simpático, en el cual se ve a Putin hablando con esa cara, que tampoco tiene una cara muy agradable el señor, pero vamos a ver, muy serio, y pone la traducción: invadiré todo Occidente, mataré a todos los occidentales. En realidad, la traducción correcta estaba hablando de una cosa que no tenía nada que ver, no sé si el problema de los árboles en Rusia o cualquier cosa por el estilo. Es decir, se está mintiendo de una manera tal que es triste, porque después de esto, mira, perdona, me vas a permitir una cosa que me acabo de acordar, Sí. de Stefan Zweig, ese maravilloso libro que tiene El Mundo, que habla de su biografía, que en definitiva es la biografía suya cuando él estaba en Brasil, y cuenta el final de la Primera Guerra Mundial, El Mundo de hace 20 años, creo que se titula, y tiene un párrafo precioso en el que dice: terminada la guerra, lo más tremendo es que nos dimos cuenta de que nuestros gobiernos nos habían mentido a todos. Es decir, se había perdido la confianza en los gobiernos. Sí. Y eso es tremendo. Eso hunde la reputación, como tú has dicho, de la democracia. Sí, yo quería hacer en este sentido un comentario que vengo viendo. Claro, yo tengo 30 años, hombre, hace tiempo que soy adulto, pero mi memoria, claro, cuando uno tiene 30 se acuerda perfectamente cuando tenía 18, igual que tú te acordarás perfectamente cuando tenías 30 o 40. Y me acuerdo, porque es más o menos reciente. Yo me acuerdo que veía a los mayores, personas a las que yo respetaba intelectualmente, pues que sabían mucho de estas cosas cuando había noticias. Bueno, con aquello de la guerra de Irak, por ejemplo. La guerra de Irak yo tenía, me parece que 12 o 13 años. Bueno, entonces acudía a ellos y les preguntaba, ese mundo de hace no tantos años, ese mundo de hace 15 años, digamos, ha cambiado radicalmente, ha cambiado muchísimo en todos los sentidos. Y Sí. yo creo que un gran peligro, esto ya es prácticamente psicología, pero un gran peligro para las democracias liberales, en donde nos importa la verdad, supuestamente nos importa la verdad, que es uno de los pilares fundamentales de lo que debería ser Occidente, ¿vale? Te parece un poco extraño quizá, pero es la pereza intelectual, porque ser una persona que más o menos conoce un poco su mundo y quedar separado en eso y pensar, no, el mundo es así, ya está, ya, bueno, más o menos siempre es lo mismo. No, el mundo ya no está dividido, el muro de Berlín ya cayó. Aquí la Guerra Fría aquella ya terminó, ahora estamos en un mundo completamente distinto. No está tan claro saber quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Ya Exacto, no está claro. exacto. No está nada claro, y con lo que está ocurriendo está todavía menos claro. Exacto. Porque después, y eso es una cosa que vamos repitiendo tú y yo, vídeo tras vídeo, ¿y después qué? Después de todo esto, ¿qué? O sea, es que alguien se imagina a Biden, después de todas las barbaridades que ha dicho sobre Putin, que ha sancionado a su mujer, que me parece delirante. O sea, es puro espíritu soviético. ¿Te acuerdas? Bueno, no te acuerdas porque afortunadamente no lo conociste, pero en la Unión Soviética, cuando había un disidente, se castigaba al disidente y a su familia. Sí. Los nazis perseguían y castigaban a las familias de aquellos alemanes que habían ayudado a los judíos. O sea, se ha llegado a unos puntos de delirio total, absoluto. ¿Tú sinceramente piensas que Biden se puede sentar tranquilamente a hablar con Putin, con Biden, después de todo lo que ha ocurrido? No. Como se dice... Se ha hecho lo peor que se puede hacer. Cortar los cables de comunicación.
quería decir dos cosas sobre este asunto del castigo o de las sanciones impuestas muy severas a familiares de Putin, sus hijas, etcétera. De eso tú ya has escrito una columna, la has leído y la colgaré hoy o mañana, si me da tiempo a colgar, porque este vídeo está siendo largo. Pero en cualquier caso lo analizas muy bien, ha quedado bastante bien escrita, además magníficamente escrita, o sea que eso ahí quedará bastante analizado. Para pasar al siguiente, ya nos acercamos ya al final, para pasar al siguiente tema, en cualquier caso estamos hablando de rusofobia. La rusofobia es un tema de plena actualidad, se está dando. Nuevamente, claro, cuando uno habla, en este caso estamos hablando de la sociedad, pero uno habla de la sociedad, de geopolítica también, ¿no? Y en definitiva, cómo se van desenvolviendo digamos, cómo se va produciendo la historia. Nuevamente es imposible no hablar de psicología, porque somos seres humanos, el ser humano tiene una psicología. Es increíble ver la capacidad que tiene el ser humano para llevar a cabo procesos inquisitorios, perseguir, tener un chivo expiatorio. Y ahora mismo ese es el ruso. Vuelve la rusofobia. La rusofobia es una cosa de tiempos que eso sí que tú te acuerdas, de la Guerra Fría, en la edad en la que supuestamente luchamos más contra la discriminación. En la edad de las políticas identitarias, que me parece extremadamente peligroso para las libertades en general. En la edad de perseguir a cualquier tipo de comentario que pueda ser semirracista, machista, lo que sea. Sí, La edad de sí. ese tipo de sensibilidades ultra susceptibles, resulta que sí que se permite la rusofobia, y si uno entra en las redes sociales y vaya a donde vaya, e incluso hablas con personas en los bares, la rusofobia está permitida. Y se están cometiendo atropellos bestiales. Uno pueden ver lo que está pasando en el deporte. Se castiga a los deportistas por hecho de ser rusos. Es un disparate. Sí. Esto que es, como te digo, que has comentado tú y que está en tu columna de esta semana sobre la familia de Putin siendo castigada. Alguno que pueda ver esto o que haya leído alguna noticia, ya lo he visto, dicen al respecto, bueno, claro, es que se han enriquecido a través de... Ya, pero un momento. ¿Se les ha juzgado? No se les ha juzgado. No ha habido un proceso. No estamos hablando ahora de enriquecerse. Eso es otro tema, posiblemente sí, pero eso es otro tema, no estamos hablando de eso. No se les está sancionando por haberse enriquecido. Entonces aquí, como digo, estamos viendo ante nuestros ojos de forma extremadamente hipócrita un proceso, digamos, de inquisición total, donde el chivo expiatorio es el ruso, pero es que el ruso, el propio ciudadano, todo lo ruso. En Italia, hace 3 semanas, no sé si llegamos a comentarlo, se ha cancelado un curso que hay en una universidad, no sé si era en Milán, en una universidad, en la carrera de literatura, el curso era sobre Dostoyevsky. Bueno, pues para evitar mayores problemas y tal, pues han cancelado el curso. Nos han quitado, bueno, les han quitado a los italianos, a los estudiantes de esa universidad, el poder aprender de Dostoyevsky, porque como es ruso, es un disparate. Porque como todo el mundo sabe, Dostoyevsky es amigo de Putin y además ha intervenido en la invasión de Ucrania. El hecho de que Dostoyevsky muriese en 1860 y tantos, da igual. O sea, es el delirio. Pero nuevamente, antes estábamos diciendo que todos estos dislaces lo que hacen precisamente es dudar de la hegemonía y del orden imperante y de los valores impuestos. Pues este es otro caso más. Sois vosotros los que os congracéis con esto, los que permitís esto, los que os congracéis. O sea, esto demuestra lo fácil que es que vuelva a suceder una especie de inquisición, bueno, sí, a la siglo XXI, evidentemente no vamos a estar aquí estirando los brazos y las piernas y cortándonos por la mitad y tal, pero a veces han sido los cristianos, por cierto, los cristianos están siendo muy perseguidos en Oriente Medio y en África. Han sido los judíos, por supuesto, han sido, en fin, todas las eras han tenido una persona o un grupo al que se perseguía, y ahora están siendo, en este caso, los rusos. En el momento, como digo, en el que más políticamente correctos somos y más buenos somos, no somos tan buenos. No, efectivamente. Pero lo que se pierde con todo, lo que se confirma, desgraciadamente, no se pierde, sino lo que se confirma con todo eso es que las palabras ya no tienen ningún valor. Sí. La información no se la puede uno creer nunca, es triste, y estamos más a la merced de la propia inteligencia, del propio discernimiento, víctima de las redes sociales y de cualquier indocumentado que diga cualquier cosa. Es muy triste.
Exacto. Miguel Ángel, como nos vamos quedando sin tiempo, vamos a dejar el titular, vamos a hablar de España rápido, vamos a dejar el titular sobre el hecho de que la ONU, al parecer, acaba de aprobar la expulsión del Consejo de Derechos Humanos a Rusia. Es una cosa que contribuye a esto que estamos hablando, contribuye, como digo, también a estas tensiones de después de la guerra. ¿Qué pretendéis? ¿Diluir, que desaparezca Rusia por completo? ¿Qué queréis hacer de Rusia? Imagínate en un país de 160 millones de habitantes, ¿qué pretendéis? ¿Que sea un estado fallido? ¿Destruirla? O sea, algo pasará, ¿no? Y después ya hablaremos, quizá le dedicaremos un momento en los próximos días. Si quieres, haz un comentario corto sobre esta expulsión del Consejo de Derechos Humanos de Rusia. Bueno, si se expulsase a todos aquellos países que no respetan los derechos humanos, el Consejo de Derechos Humanos tendría 4 o 5 miembros. Seguimos con la hipocresía, exactamente. La hipocresía, es decir, hay que echar a Rusia por presiones de Estados Unidos. Pero ¿por qué no se echó, por ejemplo, a otros tantos países? No quiero mencionar, por ejemplo, ¿por qué no se echa a China? Porque ahí sí que hay un aplastamiento de todos los derechos habidos y por haber, porque se sabe que a la secta, no me acuerdo que se llama Funtang o algo así, se les torturaba bestialmente en China. Bueno, actualmente... Sin embargo, ahí no se atreven, con China no se atreven. No se atreven porque es muy poderosa y punto y final, pero vamos, actualmente hay campos de concentración en Rusia, perdón, en China. Sí, pero eso no lo van a decir, eso puedes estar seguro que no lo van a decir, ni se van a atrever a mencionarlo. Todo esto hay que decirlo, es necesario decirlo y saberlo. Bueno, hemos hablado ya de España con lo del Parlamento, pero bueno, todo eso estaba relacionado con la guerra de Rusia, que es la guerra en Ucrania, que es lo que hemos estado analizando ahora mismo. Vamos a ir de lleno ya a la política nacional y ya terminamos el informe de esta semana, Miguel Ángel. Política nacional. Vamos a ver, ha habido el Congreso del Partido Popular. Feijóo, no sé, ha sacado un 98% de aprobación. Es supuestamente un cambio a lo que venía siendo Pablo Casado, pero yo ese cambio lo veo de alguna manera también una vuelta al rajoyismo, de alguna manera, porque parte de la cúpula, o el marianismo, mejor dicho, que queda más bonito, parte de la cúpula son los mismos del Partido Popular, son los mismos que ya estaban con Rajoy. Entonces, ¿dónde está el cambio? Hombre, el liderazgo va a ser distinto, será incluso un líder probablemente. Feijóo lo ha sido en Galicia y tiene otro tipo de personalidad, mucho más, con las ideas bastante más claras. Así en pocas palabras, ¿qué opinión te merece? Exactamente lo que tú has dicho, Feijóo, sin lugar a dudas, va a cumplir una labor de liderazgo que desde luego Casado no la cumplió en ningún momento. Era poco más o menos que un niñato subido al poder. Feijóo no es el caso. Casado no tenía ninguna experiencia administrativa ni de gobierno, Feijóo lo tiene, pero efectivamente, como tú has dicho, esa renovación, ese empuje ha quedado muy frenado precisamente por lo que has dicho tú, la vuelta de parte del marianismo. Sí. ¿Eso qué deducción saca? ¿Que el PP es incapaz de renovarse? Ya. Ahí dejo la pregunta. Sí. Ya lo veremos en los próximos meses. Creo, sin embargo, que es cierto, sin lugar a dudas, que va a haber una preocupante, quiero decir que Sánchez puede preocuparse porque Feijóo sí es un líder que le va a hacer frente, pero repito, como tú has dicho, es triste que recurra a los antiguos cuadros del marianismo. Hubiera sido perfecto si hubiera traído por lo menos una parte de gente joven. Y también sabes que eso demuestra que todos los que estaban con Pablo Casado, que luego han echado a palos, ya todo el mundo le odiaba en el Partido Popular, eso demuestra lo importante que es para esas personas el puesto de trabajo. Es decir, mi puestecito, mi butaca, mi poltrona aquí en el Partido Popular. Cuando está Pablo Casado somos fieles a Pablo Casado, pero ahora echan a Pablo Casado. Y en defensa de dos diputados, no me acuerdo los nombres, tampoco, no soy muy de memorizar los nombres de miembros del Partido Popular, digamos, de segundo orden. Hubo dos que le acompañaron fuera, un tipo bastante joven y muy delgado, con el pelo largo, y una mujer, le acompañaron cuando se fue ya, cuando él se despidió en el Parlamento. Sí, cierto, creo que esos dos han dimitido, digamos, por dignidad y porque son fieles a Pablo Casado. Oye, una pequeña nota de dignidad ahí. Sí, muy bien, muy bien. Eso estuvo muy bien, hay que decirlo. Sí, efectivamente. Lo recuerdo la foto, acompañado solo de dos, al menos
al menos había dos que tenían dignidad. Eso. Luego otras cosas que comentar rápidamente, que tenemos que irnos ya del partido del Congreso del Partido Popular, son que hay un momento, bueno, las masas le aplauden, tal, todo en el teatro aquel. Él se levanta, le da la mano y se abraza, se da 2 besos o 4 con distintas personas y se salta a Díaz Ayuso. Hombre, vamos a hacer prensa rosa aquí, pero Díaz Ayuso es el núcleo de todo lo que ha provocado, lo que ha pasado en el Partido Popular en los últimos meses, y que Pablo Casado y el que escupía los huesos de aceitunas, no sé si sabes a qué me refiero. No. ¿Cómo se llama este? El número 2 de Pablo Casado, que no me sale ahora mismo el nombre. Sí, ya sé a quién te refieres. Bueno, él es campeón mundial de lanzamiento de hueso de aceituna. Eso es verdad, es cierto. Bueno, en cualquier caso, ya sabía yo que Casado había cogido con él a los superdotados. Sí, exacto. Entonces, bueno, en cualquier caso, no saluda y ningunea por completo a Ayuso. Como digo, no vamos a hacer prensa rosa, pero sí que se ve que ahí sigue habiendo una tensión. Se la sigue ninguneando y es visto, parece que es vista como un pequeño enemigo. Eso de que ahora dentro del partido, ¿no? Otra corriente. Entonces ahora probablemente harán esfuerzos para mantenerse unidos. Mira, Isabel, déjate de rollos. Bueno, tú, Feijóo, vale, pero que me protejan y que me dejen gobernar en Madrid tranquila y no sé qué. Pero hay una pequeña, yo creo que sigue habiendo una fisura. Se han unido las partes, pero es un jarrón roto. Y no sé si te acordarás, Sí. cuando se reparaban esos jarrones y tal, Sí, se sí, veían sí, las sí, grietas. sí. Y como apriete el frío se... De acuerdo con tu análisis, efectivamente. Y es un error, porque alguien que ha conseguido en una comunidad como la de Madrid tal éxito, ningunearle es un error. Te puede caer bien o mal personalmente, pero ningunearlo no te lo puedes... En política no te puedes permitir los sentimientos personales, ni a favor ni en contra. Exacto. Bueno, ya para terminar, la nota siempre, la guinda del pastel, se la tiene que llevar la política exterior de España. Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, iba a ir a Rabat, iba a ir a Marruecos, se iba a entrevistar, pues me imagino que con distintos políticos, pero sobre todo con el rey de Marruecos, Mohamed, tal. Se cancela, como el que cancela, en fin, el que pide una pizza, oye, que al final no, porque es que no me apetece. Y entonces va a ir el presidente, va a ir Pedro Sánchez. En fin, no sé si ha ido hoy incluso. ¿Qué te parece? Bueno, el rey de Marruecos ha convocado a Sánchez. Sí. Le ha convocado literalmente. Es decir, se ha demostrado ya hasta qué punto España es débil con respecto a Marruecos. Han hecho lo difícilmente conseguible. Quedar mal con Marruecos, quedar humillados por Marruecos y quedar mal con Argelia. Porque ya Draghi, el primer ministro italiano, va a Italia, va a Argelia a ocupar el puesto privilegiado con respecto al gas que tenía España. Sí. Mohamed, simplemente, el rey de Marruecos, ha hecho una cosa que es totalmente concebible en política exterior. Se ha aprovechado de su superioridad, de su dominio, claro. Y después de todo encima, después de todo el follón que se ha montado, Sánchez va cuando el rey le convoca. ¿Qué más? Eso es. decir, bueno, ¿qué más es? Dentro de nada, el siguiente que le convoque va a ser San Marino o Andorra. Ya son los únicos que no le han convocado. Exacto. Es muy triste, muy triste. La situación exterior de España es tristísima. Es realmente lamentable. No hay nada más que leer en los periódicos. No solamente la falta de protagonismo, no es que ya no juguemos en primera división, es que no estamos ni entre los equipos, punto. O sea, es muy triste. ¿Verdad? Se ha confirmado lo que se sabía que iba a pasar. Perdona, es muy triste y si hay, permíteme que te interrumpa, y si hay otro gobierno, lógicamente tendría que ser del PP, porque el PSOE no va a rectificar, tendrían que tomarse muy en serio la política exterior, muy en serio. Espero que no cometan el error gravísimo que cometió Rajoy, que fue que le importaba aquello, no le importaba nada, pero sin lugar a dudas, el nuevo gobierno, si es del PP, tiene forzosamente que crear un núcleo para realmente fundar, para poner los cimientos de una política exterior
que sea coherente, y ganar no va a ser posible porque todo en política exterior es muy lento, pero empezar a recuperar la enorme cantidad de espacio perdido en el escenario internacional. Sí. En este orden de cosas iba a seguir hablando de esto, pero es que entonces el vídeo se nos va a ir a 2 horas y media. Pero nada, se han confirmado lo que se sabía que iba a pasar, que es fruto de esta irresponsabilidad, fruto de estos bandazos estúpidos e infantiles por parte del gobierno de España, pues que el gas argelino va a subir de precio solo para España. Y entonces han salido a comentarlo mi miembro de turno, el portavoz de turno, y ha dicho que, bueno, sí, pero va a ser en cualquier caso una subida de precio moderada. No, ¿cómo que una subida de precio moderada? Para empezar, ¿qué significa eso de moderado? Y en cualquier caso, que tenemos la inflación más alta de Europa. Es una vergüenza, es una vergüenza. No, puedes ¿verdad? decir lo que sea, es una vergüenza. Es decir, que un país tenga la cara dura de decir, no le voy a subir a nadie el gas excepto a ustedes. Es decir, se ha hecho el ridículo con Marruecos, se han humillado ante Marruecos y encima han perdido todas las ventajas que tenían con Argelia. Se ha perdido en todos los terrenos. Pero ¿cómo se puede ser tan inútil, por favor? Yo creo que cuando se reúnen, ya terminamos con esto, Miguel Ángel, yo creo que cuando se reúne, en fin, para hablar sobre los temas más importantes de lo que sea, en la Unión Europea, el país que sea, y entra en la conversación en España, sale una banderita ahí, a lo mejor un torito, sale a lo mejor una imagen de, yo qué sé, de Paco de Lucía, algo de flamenco, lo que sea, Camarón, tal, deben pensar, sí, ese país que desde, ¿cómo se llamaba ese loco? Sí, el que se parecía a Mr. Bean, sí, el Zapatero, sí, pero es el de Chávez, ¿no? O sea, deben de pensar que aquí hay un grupo de sinvergüenzas, de canallas, que lo único que hacen es hacer negocio de la manera en la que pueden y que les da exactamente igual realmente el devenir de su propio país. Es decir, oye, a España se la podemos vender rota la moto, digamos, porque no pasa absolutamente nada. ¿Quién va a contar con nosotros? O sea, pueden contar con nosotros para timarnos, pero una vez que nos han timado, ya nos han timado y nos han quitado todo, no hay nada más que quitarnos, ya da igual, ¿no? Y digamos, ya a partir de ahí dicen, oye, es que no podemos contar con ellos porque no tienen una línea política clara, no tienen unos principios claros, no, es un país con un desastre. Muy humillante. Muy humillante y da pena. Pena con mayúscula. Porque desde que hay que reconocer las cosas como son, desde que entró Zapatero en el gobierno, España ha ido de cabeza hacia la catástrofe. ¿Tú te acuerdas, Miguel Ángel? Yo esto solo lo sé por los libros, yo sé que tú esto lo sabes por los libros y por antiguos programas de televisión, que los hubo buenos y se analizaban este tipo de temas, y cuando uno ve las intervenciones parlamentarias de aquellos tiempos, que la imagen de España, después de Franco, era mucho mejor que la que es ahora. Quiero decir, después de cuando empieza la ya sé que estamos hablando, vamos a dedicarle como mucho un par de minutos, Miguel Ángel, quiero que des tu opinión, entonces te planteo el tema. Ya para terminar, la imagen de España no siempre fue la que es ahora. Con Felipe González, hombre, no es que fuéramos, digamos, no es que fuéramos el Japón de aquel entonces, o bueno, tampoco vamos a decir que no éramos Francia, de acuerdo, vale, pero teníamos un cierto respeto, se nos admiraba por el logro de la transición, éramos la novedad, decían, oye, aquí de repente hay un socio con el que se puede contar y tal, y entonces los suecos venían aquí a pasar a tomar el sol y estas cosas, y el Torremolinos, todo esto. Tal, fue evolucionando la imagen de España y su punto álgido fue en tiempos de José María Aznar. A partir de entonces termina la Aznar, el 11M, todo esto llega el imbécil de Zapatero, y perdona por el insulto, y desde entonces la imagen de España se ha ido por el subidero. Rajoy, por supuesto, la ha continuado a base de no hacer nada, y este tipo Pedro Sánchez nos está llevando más hacia abajo. O sea, Zapatero prácticamente continúa la gestión lamentable de Zapatero, o sea, no hace nada con una mayoría increíble, pero es que este señor está continuando la obra de Zapatero. Es peor porque efectivamente durante la época de Felipe González, por ejemplo, con Javier Solana, se consiguieron muchos puntos, la UCD también, lo que pasa es que lo tenía muy difícil porque era el comienzo justo tras la transición, ahí hizo mucho daño el intento de golpe de Estado de Tejero para la reputación, pero después, durante los años de Felipe González, se enderezó. También durante la época de Aznar se tenía una política exterior, a mi modo de ver equivocada, pero se tenía, sin lugar a dudas. Llegó Zapatero y lo tiró todo por la borda. Y desde entonces
como te decía antes, no ha habido sino un deterioro continuo. Por eso te decía que a mi modo de ver un nuevo gobierno debe plantearse muy en serio sentar unas bases de política exterior y que no sea, como hasta ahora ha ocurrido siempre, que la política exterior no le interesa a nadie. No, es muy grave, muy grave. Desgraciadamente, sí. Desgraciadamente, la imagen de España ha caído en vertical. Y no parece importarles. No. Bueno, Miguel Ángel, ahí queda cubierta toda la actualidad de la semana. Creo que voy a quitar lo de imbécil de Zapatero, lo voy a quitar. Lo voy a quitar en el vídeo. Oye, ¿por qué? ¿Es una opinión? Pero bueno, queda cubierta la actualidad de... Estoy seguro que si él te llamase imbécil a ti, no lo quitaría. No, no, claro. Queda cubierta la actualidad en fin, del mundo, las noticias más importantes. Creo que en fin, que nos espera la semana que viene momentos interesantes y asuntos a tratar. Así que nos vemos la semana que viene. Pues buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias, Miguel Ángel. Hasta luego, gracias a ti.